verdad y todo en lo que contamos. Déjame que cuente una cosa previa, porque lo has dicho bien. Es decir, esta persona se ha librado de la imputación, ha habido un archivo provisional, no definitivo. Es decir, si hay nuevas pruebas, se puede reabrir toda la causa en el juzgado número 51 de Plaza de Castilla por haber autorizado la manifestación, las manifestaciones, por cierto, porque en la Comunidad de Madrid hubo 76 manifestaciones convertidas en infectódromos por decisión de esta gente de que tenían alertas y decidieron que se celebraran las manifestaciones feministas radicales. Él se libra, y atención a este dato porque es muy importante, el otro día publicábamos en OK Diario un informe fechado el 2 de marzo sobre riesgos laborales que se distribuye entre los empleados públicos en general y, por supuesto, de la delegación del Gobierno de Madrid, con advertencias para todo el resto. En ese documento, que hemos publicado además el extracto, aparece la petición de que tiene que haber una distancia de seguridad para que no haya contagios de 2 metros. Tampoco hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en una manifestación de 120.000, 150.000 personas, todos apiñados, ahí en pro del feminismo más radical, lógicamente no va a haber ni 2 metros ni 1 metro de distancia, y aún así se autoriza. ¿Cuál es que no es truco, es real, pero cuál ha sido la ventaja que ha tenido José Manuel Franco para librarse de permanecer imputado y de que el caso continuara? Que esa inscripción, esa guía, se introduce en la intranet de la delegación de gobierno un 2 de marzo y la cuenta suya se la abren en esa misma delegación del gobierno el 4 de marzo. Dicho esto, es verdad que a él no le salta la alerta de que se acaba de introducir ese documento, pero también es verdad que al sacarse la cuenta podía haber entrado y habría visto el documento. Por eso, la juez, Rodríguez Medel, dice la famosa frase de usted no ha hecho nada por enterarse de las alertas que ya había. Es decir, por 2 días se ha librado de esa historia. Y ahora voy al nuevo caso. El nuevo caso es de vergüenza. O sea, las declaraciones que le hemos pillado, que por cierto las realiza él en un entorno en el que se cree que es de máxima confianza, tienen una videoconferencia donde hay unos cuantos alcaldes del Partido Socialista, representantes de municipios del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, a través de un Zoom, una videoconferencia por Zoom, y ahí él se explaya y dice frases como estas barbaridades que estamos ahora leyendo en pantalla, que hay que preparar un plan porque hay que conseguir presionar a Ciudadanos para que provoque una moción de censura, haga caer el gobierno, que hay que recordar que ese gobierno es Partido Popular más Ciudadanos con el apoyo de Vox y que hay que conseguir hacerlo caer para tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Solicita en esa intervención, en varias de las intervenciones que realiza en esa videoconferencia, que se agilicen, que se agudicen las movilizaciones y las manifestaciones para generar un clima de tensión en torno a las residencias, que hay que conseguir que le caiga una imputación a Isabel Díaz Ayuso y además añade un dato y dice, bueno, yo en algunas de esas manifestaciones, dependiendo cómo lo hagáis, tened en cuenta que os tendré que acabar multando, pero bueno, eso ya lo veremos. Yo, ver a una persona, representante del gobierno, con mando directo sobre la Policía Nacional, hacer este tipo de declaraciones me pone los pelos como escarpias. Esta gente viene de acusar a los demás de tener una policía patriótica. Evidentemente en ellos de patriótico va a haber poco. Ahora, de tener una policía al servicio de los más oscuros intereses políticos, sí. Porque lo que acaba de decir José Manuel Franco es que él está dispuesto a utilizar la influencia que tiene sobre la policía y la influencia política que tiene y la capacidad que tiene de presión a través de su gobierno e incluso a través de capas judiciales para intentar fabricar una imputación que haga cambiar un gobierno legítimo elegido democráticamente en la Comunidad de Madrid. Si eso no es delictivo, yo soy pivo de la NBA. O sea, la izquierda, aparte de todo lo que habéis dicho, que lo suscribo desde la primera letra hasta la última, tiene una habilidad evidente para identificar a sus enemigos, y a sus enemigos no los elige porque gobiernen mejor o peor, lo cual les da olímpicamente lo mismo, porque le da olímpicamente lo mismo esa causa de la cual monopoliza hasta el término que dice que es lo social, y nunca jamás ha hecho nada por lo social, por lo menos desde luego en los últimos años. Vamos a ver, lo que hace es identificar a aquellas personas que efectivamente pueden reanimar un espíritu de combate al comunismo y un espíritu de intentar evitar que todos los gobiernos entren dentro de esa dictadura opinativa y de esa dictadura mediática que ellos quieren imponer. Y Isabel Díaz Ayuso evidentemente es una persona que está levantando el voto, está levantando la esperanza de que tiene que haber otro tipo de gobernabilidad. No entro ni siquiera en marcas, entro en espectros de pensamiento. Es decir, ellos tienen un espectro de pensamiento estatista, dictatorial, comunista, y yo lo siento mucho, pero en estos momentos no veo ninguna izquierda moderada en España, y la otra opción son gobiernos liberales conservadores. Y en estos momentos, efectivamente, Javier, Isabel Díaz Ayuso sí está levantando esa bandera y sí hace pensar que hay otro tipo de gobernabilidad posible, una en la cual se genera riqueza, en la que se crea empleo, en la que tienes libertad, en la que todo el mundo se siente a gusto dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid y donde además la gestión intenta mirar por la gente y no hacer barbaridades. Ahora yo, fíjate que de las cosas que está diciendo José Manuel Franco, hay una que yo creo que tenemos que combatir clarísimamente porque él se está escudando en decir que esto era una conversación íntima. Vale ya de mentiras.
Él tenía una conversación en la que estaba organizando al Partido Socialista para una estrategia combativa. Eso no es una conversación íntima. Una conversación íntima es la que mantienes tú en tu entorno más personal. Esto es una conversación política. Por cierto, el Zoom lo dejan en abierto por un fallo suyo. Es decir, ellos tendrían que haber dejado ese Zoom encerrado, se equivocan y no lo hacen en privado. Bueno, y los demás, en este caso, OK Diario, lo hemos visto y lo hemos publicado. Por tanto, no es privado. Esa conversación no es privada. Y además lo que está haciendo es orquestar desde su posición de delegado del gobierno que le exige una neutralidad, un ataque contra un partido, y además lo deja muy claro en la grabación, porque lo dice él expresamente, para tumbar una gobernabilidad elegida democráticamente. Bueno, aquí vamos a lo que yo siempre he considerado que es el grandísimo problema al que nos enfrentamos. El socialismo no tiene solamente un problema de corrupción sectorial o temporal, tiene un problema de corrupción estructural. Y tiene un problema de corrupción estructural, y es que solamente acepta los resultados electorales en el momento en el que le dan la razón. Si los resultados electorales no den la razón, busca la mecánica que sea, utilizando medios públicos, utilizando una delegación de gobierno, utilizando a la policía para darle la vuelta a un resultado electoral. Lo que están pretendiendo hacer aquí es fabricar una imputación. Es de una gravedad máxima. Mira, en el pasado se le ha juzgado al Partido Popular por otras cosas. A mí me parece de maravilla. El rastrillo tiene que ser eficaz y tiene que ser muy fuerte para todos, ¿vale? Para el Partido Popular lo fue con Gürtel. Pero hay que recordar que hubo una cacería previa en la cual un señor ministro de Justicia, el señor Bermejo, en el cual un comisario de la policía y en el cual una persona llamada Baltasar Garzón coinciden y se habla de cómo realizar esas actuaciones. Gürtel existía, Gürtel ha sido cazada y Gürtel ha sido condenado. Pero la actuación previa de que se junten el Poder Ejecutivo, que se junte el Poder Judicial y que se junte la policía para mirar a ver cómo desarrollan actuaciones tendentes a destrozar a un partido, por mucho que luego demuestres que efectivamente había un caso de corrupción, no significa ni más ni menos que empezaba por otro caso de corrupción, el del propio gobierno. Las actuaciones de la policía, las actuaciones de los tribunales tienen que ser independientes y volvemos a ver otra vez más la cacería previa a Gürtel, con una pequeña diferencia, es que en este caso no hay Gürtel. Yo simplemente por explicarlo ya se me está secando la boca de explicar esto de medio en medio de comunicación. Ni es un problema sanitario lo que ha ocurrido, ni es un problema de las residencias. Cuando una colección de ineptos que pensaban en su bandera política del feminismo radical deciden permitir esas manifestaciones, deciden no adelantar el estado de alarma, deciden no paralizar las concentraciones, deciden no cortar los vuelos procedentes de los países donde había focos de contagio, en especial Italia y China, el problema es que acabas de meter el virus en España. Si se te multiplica por 15 o por 20 el número de contagios, automáticamente quedan bloqueados y colapsados los hospitales. Y por tanto, ¿a dónde mandas a la gente que caía contagiada en las residencias? ¿Qué haces con ellos? ¿Los evaporas? ¿Los pones en un globo aerostático? ¿Los entierras como la cabeza de...? ¿Pero de qué estamos hablando? A las residencias las han dejado en una encerrona. Y esa encerrona solamente tenía una solución que era previa, no haber provocado ese colapso. Y eso es responsabilidad del gobierno central. Pedro Sánchez solamente tiene un proyecto y se llama Pedro Sánchez. Por eso es capaz de pactar con proetarras, con sediciosos, con malversadores, con podemitas, con comunistas. Le da olímpicamente lo mismo con separatistas. Le da lo mismo porque su proyecto es él. Y si tiene que sacrificar a cualquier persona, la sacrificará. Por eso le vemos con esa sonrisa de oreja a oreja cuando está hablando de que en España, ni siquiera la reconoce, pero así ha sido, han fallecido más de 47.000 personas. Y le da olímpicamente lo mismo. Siento decirlo así. Yo de verdad que no me regodeo en esta situación absolutamente nada. Es una auténtica desgracia que tengamos este gobierno en esta situación. Pero para Pedro Sánchez el único factor de supervivencia a tener en cuenta y de prioridad es él mismo. A partir de ahí, si le tiene que cortar la cabeza a Ábalos, se la cortará. Si le tiene que cortar la cabeza a cualquier otra persona, se la cortará. Y la elección de que fuera Ábalos, el por qué se elige a Ábalos para que vaya allí, es simple y llanamente porque efectivamente tenía que haber ido Marlaska, pero Marlaska forma parte del núcleo más pelota y más sumiso y más rendido a las formas de gobernar que tiene Pedro Sánchez. Está totalmente entregado y, por lo tanto, Marlaska es una persona a la que Pedro Sánchez protegerá más. ¿Por qué? Por la sencilla evidencia de que es totalmente sumiso, de que le es servil. Y, sin embargo, Ábalos es verdad que tiene una personalidad propia. Ábalos no forma parte del sanchismo, por decirlo de una forma más o menos entendible. Ábalos ha tenido una historia política de la cual podríamos hablar con Cristina Seguí, nos reiríamos muchísimo, bueno, nos reiríamos o lloraríamos, pero ha tenido una historia política propia que no iba ligada a Sánchez. Eso lo sabe Pedro Sánchez y sabe que en el fondo puede ser incluso una persona que le desafíe dentro del Partido Socialista. Por eso lo mandan, pero las funciones por las que iba Ábalos eran únicas y estrictamente las funciones de agilizar y engrasar el pacto entre Podemos y el Partido Socialista. Hay un momento en el que en Venezuela, que son los verdaderos tutores de ese partido de Podemos, se dan cuenta de que Pedro Sánchez puede acabar intentando torpedear a Podemos porque compiten por el mismo voto y que por mucho que hayan cerrado un acuerdo de gobernabilidad, el objetivo final político de Pedro Sánchez será machacar a Podemos para retirarlos de ahí, para quitarlos y para absorber su voto. Y Delcy Rodríguez viene por eso.
viene a recordar que tienen mercancía que pueden poner en circulación del Partido Socialista, vienen a recordar que tienen determinada información que le puede hacer mucho daño a Pedro Sánchez y que si no quiere que todo eso se conozca, lo que tiene que hacer es llevarse bien con quienes son sus embajadores aquí. Y es la gente de Pablo Iglesias, por eso viene, por eso mandan a Ábalos, porque saben perfectamente que a lo que viene es una cuestión muy sucia y ellos dicen, no, que no se manche Marlaska, no, que se manche Ábalos, que en el fondo puede acabar siendo incluso un enemigo de Pedro Sánchez. Esa es la historia, por eso se desentiende, por eso se desentenderá y por eso, llegado el momento, ni tan siquiera le salvará la cara a Salvador Illa si es que la cosa se pone mal penalmente. Esto es así. Cualquier cosa de las que han ocurrido a cualquier responsable político de la derecha en España le habría costado 100 veces su puesto. En España se han pedido dimisiones de ministros porque hubo que sacrificar a un perro, a Excalibur. Por eso se pidieron dimisiones de ministros. Tenemos encima de la mesa más de 47.000 muertes y todavía dicen que es que no es el momento de criticar. Mire, me va a decir usted, y no le digo quién más, cuándo es el momento de que yo critique en una democracia, porque las democracias se basan en la crítica. Criticaré cuando me dé la gana y, por supuesto, con la profundidad que me dé la gana. Eso es lo que se llama libertad, aunque esta gente no lo asuma. Todo lo que ha ocurrido, las sociedades patrimoniales de Pedro Duque hubiesen costado dimisiones por todas partes. Las sociedades de Rosa María Mateo hubiesen costado dimisiones por todas partes. La situación patrimonial que tenían muchísimos otros, por ejemplo, Isabel Celaá, ocultando patrimonio por todas partes, hubiese costado dimisiones ministeriales. Todo hubiese costado. A Fernando Simón no quiero ni contar, una persona que dijo a lo sumo habrá algún contagio y hemos batido el récord mundial, la tasa mayor de mortalidad de todo el planeta. Es que hay que echarle bemoles a esta historia y no dimite absolutamente nadie. Pedro Sánchez con una tesis falsa, con una tesis fake, ni es doctor ni es nada. Y no dimite ni por lo más remoto. Y toda España sabe que es falsa y que se la hicieron entre varias personas relacionadas con el famoso Ocaña, etcétera. Lo sabe todo el mundo y él no dimite porque no le da la gana. Ha sido cazado en copias, ha sido cazado en todo. Y este asunto, por mucho que lo quiera devaluar Ábalos, yo quiero recordar de verdad lo que es. O sea, reunirte efectivamente con una persona que ha sido prohibida su presencia en la Unión Europea por parte de las instituciones comunitarias porque ha formado parte de delitos contra la humanidad, de violaciones de derechos humanos en Venezuela, claro que es una cuestión importante, señor Ábalos, de la máxima importancia. Es decir, reunirse con un partido, reunirse con una dictadura, con responsables de una dictadura, que tienen una clarísima simpatía y un clarísimo empuje e impulso hacia un partido, implica que para que el Partido Socialista pueda mantener su alianza con Podemos tiene que pasar por el permiso de una narcodictadura. Y eso es gravísimo. Y que nosotros tengamos que hacer nuestra agenda internacional de si recibimos o no recibimos, reconocemos o no reconocemos al señor Guaidó como responsable máximo, como jefe de gobierno de Venezuela, siempre que nos dé permiso una narcodictadura, es gravísimo. Y que lo hagan a escondidas es gravísimo. Y que violemos el derecho comunitario para recibir a esta persona que nunca jamás debería haber pisado España es gravísimo. Y que nosotros podamos tener la duda, desde mi punto de vista, certeza absoluta, de que España en estos momentos es poco menos que un protectorado político de Podemos y a su vez de Venezuela, es de una gravedad absoluta. Pero desde luego yo, para ellos no espero que nunca lo consideren de gravedad, porque para ellos lo último que importa son las libertades y los derechos y es el Estado de Derecho. Es lo último que importa. Lo único que les importa es el mando de Pedro Sánchez.